Ya, les quiero recomendar un libro, es este que tengo en mis manos, es Las tramas ocultas del 18 de octubre, de Carlos Tromben, ¿no? Todo lo que se ocultó, la trama financiera, la trama política, la trama anarquista también, un reportaje a fondo que hizo Carlos Tromben sobre las consecuencias y las causas también de lo que se conoció como el estallido socialista. Para hablar de eso, don Carlos Tromben, en nuestro living ciudadano Trombones, nuevamente bienvenido. ¿Cómo está, Freddy? Feliz de estar acá. Oye, interesante las miradas, ¿no? Y esta mención hitchconiana que te trae de lo que fue. El MacGuffin. ¿No? El MacGuffin. ¿Qué es lo que es el MacGuffin? No me lo digas. No lo digo, ya lo vamos Primero los quiero invitar a una actividad que vamos a tener, ¿no? En Vía X, ¿no? Una sugerencia para este mes. Ahí está. Prepárate para una noche de diversión sin límites con la increíble Natalia Valdebenito. La reconocida comediante llega con su espectáculo Buena Persona. Tengo miedos absurdos también. No sé si alguien alguna vez le temió a Guruguru. No te pierdas este show único y exclusivo solo para clientes BTR. Cómpralo llamando al 600-800-9000 o en la sucursal virtual de btr.com. Este 29 de junio a las 22 en vivo y en directo por canal 899 Vía X Pay-Per-View. Buena Persona, un show de Natalia Valdebenito. Así es, este 29 de junio Natalia Valdebenito presentará su show en Buena Persona a las 22 horas en exclusiva por la señal 8999 vía X Pay-Per-View de BTR. Compra tu entrada llamando al 600-800-9000 o desde la sucursal virtual btr.com. ¡Ya! ¿Qué es lo que es el MacGuffin? No tenía idea yo, me gusta Hitchcock que tenía un MacGuffin Hitchcock. Claro, a veces Hitchcock utiliza un punto de partida que después se olvida, ¿no? ¿Ya? Una maleta que se pierde, un microfilm cuyo contenido nunca se explicita, pero que pone en movimiento la acción. Y nosotros queremos como espectadores saber, llegar al final de la trama. En este caso el MacGuffin son esos 30 pesos que sube en hora punta, ¿no es cierto?, el Transantiago, y que pone en movimiento o digamos escala una movilización estudiantil que ya venía con varias semanas. Claro, que finalmente termina siendo el MacGuffin hitchconiano porque no era eso. Como el detonante o lo que tú estabas, pero en la trama continuó. Era y otra cosa. Se encadenó otra cosa. Claro. Veamos algunos extractos de tu libro, Carlos, que escribiste y nos vas comentando. Por ejemplo, esto, ¿no? El estallido comenzó a aprender con el MacGuffin de los 30 pesos y las torpezas de los ministros. Lo alimentaron, ¿no? Los secundarios y muy probablemente los anarquistas insurreccionales. Luego escaló en revuelta social, sumando individuos comunes y corrientes que dejaron de percibir el costo de protestar como un disuasivo, tal como señala el modelo de Guillermo Larraín. Sí. Esto fue escalando, entonces, de un estallido. Claro. Y tú hablas de concepto, estallido, revuelta, y luego el octubrismo. El octubrismo. ¿Qué quieres explicar con esos tres términos? Claro, el estallido es propiamente el 18O, es el colapso del sistema de transporte de Santiago, es el incendio casi simultáneo de las estaciones del metro, es el incendio de la Torre de Enel, es todo lo que ocurrió ese mismo día que estamos viendo las imágenes de cómo los secundarios iban escalando una movilización que provenía de su propio contexto estudiantil y que se fue, digamos, exacerbando por esos elementos que señala el texto. Esta niña arriba, parada arriba del... Un símbolo entero, ¿no? El MacGuffin del momento. Ella es MacGuffin, ¿eh? Claro. Cecilia MacGuffin. Son muy interesantes estas imágenes. Sí, ¿no? y claro, se menciona el modelo de Guillermo Larraín, economista que yo entrevisté para el libro, que tiene una serie de observaciones muy interesantes y analíticas de todo lo que llevó al sentimiento de estallido, ¿no? Todo lo que venía aquejando a la clase media chilena en términos de abusos empresariales, frustración por todos los problemas económicos, el endeudamiento, las bajas pensiones, ¿no? Esa clase media empezó a sumarse a las movilizaciones. Lo primero fue que los usuarios del metro, los adultos, empezaron a apoyar a los estudiantes frente a la represión de carabineros y de los propios guardias del metro, ¿no? Y se empezaron también a sumar a las evasiones, los adultos. Entonces los llamados de la autoridad cayeron en saco roto, mientras las personas se iban sumando porque ya el costo de protestar, el costo percibido de protestar, fue perdiendo fuerza frente a toda la emoción de la movilización, a toda la sensación de que había llegado el momento de decir basta. Ya. Y luego hay una batalla cultural, si tú quieres, ¿no? De hegemonía, diría
diría Gramsci, del concepto, de cómo denominar esto. Claro. Para algunos revuelta, pero para otros octubrismo, ¿no? Claro. ¿En qué consiste esa batalla cultural? Claramente el concepto de octubrismo busca exacerbar la noción de lo delictual, violento, gratuito, antojadizo, psicopático, si tú quieres, en fin, todo lo que tiene que ver con dimensionar solamente ese aspecto que existió. Efectivamente, hubo actos delictuales gratuitos, claro. Hubo aprovechamiento contingente de sectores. Como si esto fuera un estallido delincuencial, no solamente. Muchas veces usan ese octubrismo, estallido delincuencial, se usa en muchos sectores. Entonces lo que se busca es eliminar del imaginario lo otro, que es la revuelta. Claro. Es la señora, el adulto mayor que se suma a las movilizaciones, que va a la plaza con un cartelito que dice las pensiones son pésimas, vivir cuesta mucho, todo lo que se hace en términos de políticas públicas no es a favor de la gente, sino de los grandes empresarios. Claro, por algo fue tan... Estas convocatorias quedaron para siempre, ¿no? Estas imágenes de esta convocatoria, claro. Donde hay millones y millones de personas. Ahí no hay puros delincuentes. Claro, exacto. Ahí no hay octubrismo en el sentido violento y destructivo que se le quiere exclusivamente adjuntar. Sí, y marchas que en algún momento también el propio Sebastián Piñera estuvo de acuerdo, ¿no? Sí, sí. Y grandes empresarios como Luxich hicieron meas culpas aquí de quizás debiéramos pagar más. ¿Qué pasó con esa también dualidad que tú hablas, de esa confrontación que se produce entre el anarquismo, por un lado, que se condujo en este estallido, pero también el sistema financiero por otro, ¿no? Estos dos polos que se enfrentan. Claramente hay un positivo y un negativo para que haya, ¿no es cierto?, corriente eléctrica y se active, por ejemplo, un detonante y una bomba, ¿no? En este caso, el sector financiero exacerba las contradicciones de la sociedad por su codicia insaciable, ¿no? Y por lo que estaba sucediendo en ese momento con la reforma tributaria de Sebastián Piñera, que pretendía revertir la reforma de Bachelet y devolverle a las grandes fortunas del país lo que habían perdido por la desintegración parcial del sistema tributario. Es un tema bien técnico. Si quieres la explicas, profundizamos. Eso estaba ocurriendo en el momento del estallido. Exactamente. Piñera quería, como tú dices, deshacer las reformas tributarias de Bachelet, ¿no? Esas reformas separaron parcialmente la tributación de las grandes empresas de sus dueños, que son dueños, que son, a su vez son otras sociedades anónimas vinculadas en un esquema de tipo cascada. Entonces, esa desintegración parcial los obligó a pagar un cierto monto adicional de tributación, de impuestos, ¿no? Entonces, lo que pretendía hacer Piñera es reintegrar nuevamente el sistema al 100%, ¿no? De manera tal de devolverles a esos dueños de las grandes empresas, en la eventualidad de que hicieran retiros de utilidad, unos 1.000 millones de dólares en los cálculos que hizo la dirección. Sí, anuales, wow. ¿No? Anuales, hasta el fin de los tiempos, ¿eh? Entonces, el valor actual neto de ese regalo regulatorio, que yo lo denomino un goce obsceno, porque esos son sectores de la sociedad que tienen mucho poder, mucha riqueza material, en términos de activos, en términos de bienes raíces, en términos de activos financieros. Entonces, devolverles 1.000 millones es un goce obsceno. Entre los cuales estaba él mismo. Él mismo a través como de su millonario chileno. A través de su fideicomiso ciego. Tú tenés un concepto, ¿no?, hablando de Sebastián Piñera, que son los asset managers, ¿no? Sí. Veámoslo, un extracto de tu libro y lo explicas, Carlos. Dice Piñera, no solo era devoto de la Virgen de Fátima, pertenecía por formación y vocación a una suerte de casta sacerdotal dotada de un poder casi oracular. Formalmente se llama economistas, pero dentro de ella existe una subcategoría específica de chamanes capaces de mediar entre el mundo profano y los simples mortales y el plano superior de la riqueza, y a esto se les conoce como asset manager, dices tú, Carlos. Sí. Y acá dices que los asset managers, en esta página 52, son una clase social, tienen sus símbolos de pertenencia, su imaginario, su jerga y sus eventos sociales. Y el más famoso de todos es el seminario anual de Moneda Asset. Sí, correcto. ¿Quiénes son estos asset managers? Bueno, los asset managers son los personajes que manejan el dinero de terceros, sean cotizantes de AFP, sean todas las personas que ahorran, ¿no es cierto? Esos ahorros tienen que ser administrados a través del tiempo y por lo general se depositan en activos financieros, ¿no? Fondos de cuotas de fondos de inversión y todo aquello que permite revalorizar el dinero en el tiempo. En el fondo, como que lo están mandando al futuro
a cambio de una recompensa. Son los que entonces manejan el sistema financiero. Son los gestores. Manhattan. Es Manhattan, básicamente. La capital del reino, ¿no? En el fondo, una AFP es un asset manager que delega en otros asset managers la gestión de los fondos de los futuros. ¿Y qué representa Sebastián Piñera para este mundo? Sebastián Piñera es el primus inter pares, es el rey del mambo, el hombre que hizo... Obi-Wan Kenobi Exactamente, es el gurú, es el hombre que transformó la gestión de activos financieros, la llevó a su máxima expresión. O el Palpatine, depende del lado donde lo mire. Dependiendo en qué momento de su propia biografía lo tomas, ¿no? Pasó por todos los ciclos del héroe, ¿no? De ser una persona de clase media, un hombre muy talentoso y que llega a ser un millonario solamente gestionando platas de terceros, ¿no? Y dejándose un recorte que se llama comisión, que por supuesto es lícita. Y jugando al borde, como tú lo has dicho también, al borde de la legalidad y algunas veces incluso más allá, ¿no? Claro que sí. ¿Qué significa el estallido social entonces para este mundo de los asset managers, ¿no? Y sistemas financieros? Punto 1 fue perder el goce obsceno de la reforma tributaria de Piñera. Estaban a punto de aprobarla. Ya había pasado sus primeros trámites en el Congreso, en las comisiones. Cámara de Diputados también había sido aprobado. Había una negociación en el Senado que le quedaba no mucho, ¿no? Y los asset managers tenían cifradas muchas esperanzas en que esa riqueza que le devolverían a las grandes fortunas se iban a invertir en el sistema financiero a través de ellos, ¿no? Ya, perfecto. O sea, ellos iban a recibir unos 1.000 millones por ahí de nuevas inversiones. O sea, el estallido social impidió que Chile perdiera 1.000 millones. El fisco, claro. El fisco chileno, sí. 1.000 millones de dólares anuales. Totalmente. Eso es lo que ocurrió. Ah, mira. Eso es lo que ocurrió. O sea, fue un descalabro para el sistema, para esta gente, ¿no? Fue, no sé si un descalabro, pero sí como que está el banquete ahí, está servida la mesa, ahí está el completo fuente alemana con el vaso de chop, ¿no? Y vamos a comer. Y se voló alguien tiró del mantel. ¿Ya? Y se perdió toda esta comilona grotesca, digamos, en términos de lo que ya esto no se sacian nunca, pero ese banquete, alguien corrió el mantel. Tiene buen metabolismo, ¿no? Total. Y ese fue el estallido social. Oye, y aquí saca entonces Sebastián Piñera a partir de esto la idea de que estamos en guerra, una guerra contra un enemigo implacable, en fin, ¿no? Una vez que se perdió entonces esto... Esa frase... ¿Escuchemos la frase? ¿No? Escuchémosla. Carlos, me das tu veredicto sobre esto, ¿no? Sobre esta frase ya histórica, ¿no? De Sebastián Piñera. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite. Esa frase, ese discurso ocurre después que el ministro Gonzalo Blumel vuelve de Valparaíso de una sesión de emergencia del Congreso, de la Cámara de Diputados, para aprobar la habilitación para que el gobierno revierta el alza de las 30 pesos. ¿Ya? Blumel fue a eso, volvió con un mandato positivo en ese sentido y sin embargo volvió con la noción clarísima de que la reforma tributaria estaba muerta. Los 30 pesos eran un McGuffin. El McGuffin, ahí se dio cuenta que era McGuffin. Era los McGuffin, 30 pesos. pero lo realmente importante para el gobierno, que era la reforma tributaria regresiva y pro grandes empresarios, eso estaba muerto y eso le causó una frustración. Porque eso es lo que estamos viendo en ese discurso, es un hombre frustrado, un hombre enrabiado. Que no está acostumbrado a perder, y como que no tú dices está en el libro. acostumbrado a perder. Y la reforma tributaria era fundamental, porque era su gran promesa de campaña para los empresarios. O sea, él iba a dejar de cumplir con algo que se había comprometido en la campaña electoral. Ya, ese es el polo que tú dices de los grandes financieros, ¿no? Sí. Los grandes millonarios, los managers, los asset managers. Claro, pero por otro lado, tú hablas de los anarquistas. Sí. ¿Quiénes son los anarquistas? En Chile, una de las características de la juventud en Chile a lo largo de las últimas décadas es la presencia muy visible de grupos denominados anarquistas insurreccionales, ¿ya? ¿Y por qué? Eso no se ve en otros países latinoamericanos, no se ve en Perú, no se ve en Argentina, en Brasil, en Colombia, en México quizás un poco. Y estos grupos que no tienen un centro, ¿no es cierto? No tienen un comité central, no tienen más que una coordinación muy tenue dada su propia ideología, son jóvenes que desarrollaron una fobia a toda forma de autoridad.
toda forma de autoridad, llámese la autoridad del Estado, de la justicia, sobre todo de la policía uniformada y civil, pero también el sistema capitalista. En eso se parecen un poco a la antigua izquierda marxista, leninista, con la diferencia de que ellos no obedecen un centro, no siguen a un, como decía, a un grupo de sabios o digamos de grandes estrategas políticos para hacer ciertas acciones que derriben al sistema. Ellos no quieren instalar un nuevo sistema, como sería también el ideario antiguo de la izquierda. Quieren romper quieren romper la autoridad. Y tú nombras acá a quienes están enquistados en los colegios, en los liceos emblemáticos, como ejemplo. Hay grupos importantes en los liceos emblemáticos que probablemente estaban asusando la rebeldía juvenil. Hay otro factor también, que estos jóvenes anarquistas, por lo menos los que yo seguí, en particular el caso de Francisco Solari y Mónica Caballero, también tienen prácticas de vida muy ascéticas, podríamos decir, ¿no? Por eso se entroncan un poco con las antiguas herejías cristianas, ¿no? Ellos son veganos o vegetarianos, no se drogan, se vinculan con sus propios cuerpos desde una perspectiva casi como, y en ese sentido la cárcel cumple una función casi depuradora del alma y del temple de estos guerreros urbanos, ¿no? Entonces ellos, Francisco Solar, está formalizado, ya condenado por la colocación de artefactos explosivos antes y después del estallido social, ¿no? Con su expareja. Él narra a través de sus propios estudios, porque él se acercó al anarquismo estudiando como tesista, ¿no? de la Universidad de Humanismo Cristiano. Estudió las prácticas de los presos de la cárcel de alta seguridad y constató, en un estudio bien interesante, constató cómo los presos políticos que venían de las luchas de los 80s y principios de los 90 habían abandonado las posturas marxistas-leninistas clásicas y se habían acercado a este nuevo anarquismo que tiene algunos elementos del anarquismo clásico, ¿no? El que existió en Europa en el siglo XIX hasta la Primera Guerra, ¿no? El de Bakunin, ¿no es cierto? El de Proudhon. Y de alguna manera los tradujeron. A un lenguaje contemporáneo. Se cumplen 5 años ya, se van a cumplir de este estallido. Por lo tanto, tu libro también, me imagino, ofrece una panorámica, ¿no? Respecto de lo que ocurrió, pero también una panorámica de lo que vino después, ¿no? Cómo se explica todo lo que hemos vivido estos últimos 5 años, todo lo que ha pasado, todas las lecciones que hemos tenido, todos los fracasos que hemos tenido de lado y lado, ¿no? Frente a proyectos constitucionales que salen a partir de este estallido, ¿no? Claro. Esa vuelta larga, como la denomina Blumel en su libro, es algo que todavía llena de cierta perplejidad, ¿no? De cómo las esperanzas que cifraron sectores importantes de la ciudadanía durante el estallido, primero y después con la revuelta, las esperanzas de una reforma civilizada, democrática, profunda de las reglas del juego, ¿no? De las relaciones entre el poder político, el poder económico, el poder financiero y la ciudadanía, ¿no? Esas esperanzas se vieron frustradas por un montón de factores. Hay una reflexión importante de personas que participaron de la primera convención, como Renato Garín, que rescaté algunos temas interesantes de su libro, de Jorge Baradit, de lo que se vio alrededor de tanto un maximalismo en términos y una cacofonía muchas veces de las posturas que tenía la Convención 1, versus el sabotaje de esa convención, versus todas las campañas que se hicieron, y después la segunda convención que pasa a ser todo lo contrario, republicana, patriótica, pro rodeo, símbolos patrios. Y también pierde casi por la misma. Un personaje muy parecido. Entonces, sí, Carlos, tú nombras dentro del libro a uno de los más, quizás uno de los más connotados asset manager que viene de Chile, que es Sebastián Edwards. Sí. ¿No? Y Sebastián Edwards se refirió al gobierno actual. Me gustaría que me dijeras qué te parece esta entrevista que da en La Tercera, Sebastián Edwards. Dice, ¿con quién habla Boris? Se pregunta, no sé cuál es su nombre, pero es un adulto razonable y con sentido común quien estaría hablando con Gabriel Boric, dice este economista de la UCLA, que se declara pro mercado y progresista, ¿no? Y se manifestó optimista sobre el futuro del país. Son flores que le da nada menos que Sebastián Edwards, digamos, esposo de Alejandra Cox, que no sé si todavía está a cargo de la AFP, ¿no? Como creo que cumplió su periodo. AFP, pero hasta hace poco lo era, o durante el estallido lo era, al menos. Y Sebastián Edwards todavía es director de Moneda Asset, hasta donde yo sé, sigue siendo director de Moneda Asset, ¿no? Edwards es un personaje muy interesante porque es bien divergente,
Divergente en el sentido neurodivergente, diría yo, porque es muy difícil de encasillar ideológicamente, a pesar de que él viene de una matriz de izquierdas, como un joven votante de la Unidad Popular, después se desplazó más hacia el centro, pero es una persona muy difícil de encasillar en el sentido de que no es blanco y negro lo que él piensa. Que han hecho varios que son los que dicen quienes son jóvenes, no son de izquierda, no tienen corazón, sí, ese típico, ¿no? Sí. Porque hay mucha gente que va a su tránsito, hemos hablado de varios políticos incluso que transitaron de la izquierda hacia la derecha, moderada al menos, muchos. Pero que una persona como Sebastián Edwards alabe al gobierno, ya lo había hecho la CPC hace un par de semanas, ¿no? También sobre los resultados económicos que está teniendo este gobierno y la forma en cómo este gobierno ha sido mucho más moderado que de lo que se pensaba, ¿no? La cuña que le sacan ahí es exactamente lo que me dijo a mí, porque yo conversé con él para el libro, porque él había dicho en los días del estallido, y lo sigue sosteniendo, que se acabó el neoliberalismo, en el sentido de una agenda política de profundización y de regulación radical como la que existió hasta el estallido. Entonces él dice, eso mismo me dijo a mí, yo no sé con quién conversaba Piñera. Yo sé con quién conversaba Allende, me consta, porque él pertenecía a ese mundo, entonces yo sé que Allende conversaba con Pepe Toá, conversaba con pijes del Partido Socialista, gente instruida, ¿no es cierto? Y él conversaba con ellos. Y ahora está diciendo, y me dijo a mí, me preocupó en ese momento del estallido no saber con quién conversaba Piñera, porque esas conversaciones lo llevaron a un comportamiento errático y que alimentó la revuelta, ¿no? Y ahora está diciendo, no sé con quién habla Boric, pero es una persona sensata. Es razonable. Por último te quiero preguntar, Carlos, ¿estará surgiendo una derecha económica, o al menos estos tipos de asset manager, que están viendo, así como lo vieron en gobiernos de la concertación, una buena salida, ¿no? O un buen gobierno dentro de lo que está ocurriendo en esto que se diferencia harto el presidente Boric al diputado Boric? Eso es crucial, ¿no? Eso es crucial en el análisis, porque el diputado Boric quiere ir a la calle, va a estar con el pueblo, lo declara incluso, y ahora el presidente Boric tiene otras posturas porque es presidente, ¿no? Entonces ya deplora un poco el símbolo del perro matapacos. Claro, que es muy simbólico eso, ¿no? Es tremendo. Porque se puso del lado del octubrismo, del concepto octubrista. Pasó a ser de octubrista presidente. Entonces hay sectores del empresariado que claramente se dieron cuenta sobre la marcha de lo que ha ocurrido con el gobierno, que el fracaso del presidente Boric no es bueno para la economía, versus la apuesta de sectores de derecha dura que quieren ese fracaso y lo han venido impulsando desde el día 1, ¿no? Con buenas y malas artes, con zancadillas, con fakes, con mala leche, ¿no? O sea, ¿le está gustando entonces a un sector importante del sistema financiero este gobierno? Además se están dando cuenta que Gabriel Boric es un político joven con futuro. O sea, pero espérate, es que yo creo que para este mundo, creo yo, no sé, la forma de cómo se firmó ese contrato con SQM y que la izquierda, porque este gobierno es un gobierno de izquierda, o sea, sí, así se vendió al menos, ¿no? Con el Partido Comunista adentro, le haya entregado otros 30 años más a SQM a la familia de los herederos de Pinochet. Me imagino que eso es un tremendo espaldarazo para un sistema también, ¿no? Más que simbólico. No, más que concreto. En el bottom line de las ganancias de un grupo económico privado. Y todo eso está en este análisis muy interesante, ya con perspectiva de tiempo del 18 de octubre, las tramas ocultas, ¿no? De este, ¿cómo le llamamos? ¿Revuelta? ¿Estallido? Yo me quedo con revuelta. Con revuelta, muy bien. Con la revuelta social que se cumplen ya, te decía yo, a 5 años, ¿cómo pasa la cuestión? Tremendo, ¿eh? Carlos Trombe, a nombre del equipo, muchas gracias por haber venido, ¿eh? Y felicitaciones por tu libro, tu análisis, ¿no? Y por la reflexión que nos dejan para este Living Ciudadano. Muchas gracias también por la sintonía. Nos encontramos siempre por Vía X. Que esté bien, chao.